Hola, yo soy Damaris Valencia. Soy egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM y después hice la especialidad de psiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ahora trabajo como adscrita en el Darío Fernández del ISSSTE y por azares del destino, por ahora tengo la coordinación de medicina interna. Vamos a platicar un poco acerca de la psiquiatría. Hay muchos temas que revisar y hay muy poco tiempo para hacerlo. En general, todos los cursos de las facultades, las escuelas, terminan siendo bastante cortos y de pronto no son suficientes. Así que repasemos. Cuando estaba en el R1, en una de mis primeras clases, dijo nuestro profesor de curso, la psiquiatría es un constructo. Yo pues tenía un poco el concepto, pero no estaba tan clara con a qué se refería. Así que voy a intentar explicarlo. Esa línea roja que ven ahí es la eutimia. Es el estado de ánimo basal, normal, cool, sin exagerar, no hacia arriba, no hacia abajo. Si pasa algo feo, siento feo. Si pasa algo bonito, siento bonito y es mi normal. Sin embargo, hay cambios de la normalidad. Hacia abajo tenemos la depresión, que dura por lo menos 2 semanas y tiene 2 síntomas cardinales. El ánimo bajo casi todo el día, durante por lo menos 4 días de la semana, y la anedonia, que es la falta de capacidad de disfrutar las cosas que antes nos gustaban. Y luego vienen todos los demás síntomas que veremos después. Hay una cosa bastante fea que se llama distimia. Si se fijan en esas rayitas punteadas, no está tan abajo como la depresión. El problema es que dura más de 2 años. Y si alguien que tenía distimia de pronto se deprime todavía más, va a generar una cosa que se llama depresión doble y viene acompañado de la depresión psicótica y del síndrome de Cotard que veremos más adelante. Hacia el otro lado, hacia arriba, está la hipertimia. Es un buen ánimo, buena copa, un poquito subido de lo normal. A los pacientes les gusta mucho y cuando tratamos de decirles que no, se niegan a seguir el tratamiento porque empiezan a sacar todas las cosas que tenían pendientes desde hace un montón de tiempo, empiezan a tomar decisiones arriesgadas pero no tontas, así que empiezan a mejorar, romper sus propios límites pero no han perdido el juicio, así que es bastante agradable. El problema es que el motor se desviela y eso genera una cosa que se llama manía. La manía a los 4 días ya nos generó suficientes problemas. Pero esta manía no es siempre bonita. Tenemos manía eufórica, que es la bonita, en la que siento que soy el Mesías y los voy a salvar a todos. Y la manía disfórica, en la que todo está mal, me estoy enojando, los voy a matar a todos, estoy irritable y todo termina muy, muy mal. Como les decía, la manía no termina bien. La manía termina en la sala de urgencias, en la cárcel o en el INCIFO como no reconocidos. Y por otro lado, hacia abajo, existe el síndrome de Cotard, que también se llama delirio nihilista. Imagínense que realmente están muertos, realmente son un zombie. La verdad es que hasta es ofensivo que se hayan muerto y su familia no les haya hecho un funeral ni nada. Tampoco vale la pena comer porque ¿para qué como si ya me morí? O si no tengo corazón. Eso es lo que sienten los pacientes. Parece un poco chistoso y de película, pero para el paciente es terrible, realmente terrible pensar que ya se murió. Cuando vean ese dibujito que está arriba y a la izquierda de la diapositiva, significa que aquello de lo que estamos hablando tiene riesgo de suicidio y que cuando estén ante eso se tienen que detener a pensar las cosas. Entonces decíamos que
La depresión requiere anedonia y ánimo bajo por 2 semanas y luego vienen las ideas de muerte, comer mucho, comer poco, dormir mucho, dormir poco, no poder dormir, síntomas físicos, pérdida de la capacidad de atención, malinterpretar todo, culpa, desesperanza, todo lo feo de la vida. Existen personas que tienen fluctuaciones desde la eutimia, hipertimia, manía, depresión, distimia, depresión doble. Esos se llaman bipolares. Pero tengan mucho cuidado porque los bipolares son periodos. Es tiempo que no están bien las cosas. No es que amanecí bien y me puse mal porque me hablaron feo. Eso no tiene nada que ver. El trastorno bipolar es todo un cambio en los neurotransmisores que afectan el estado de ánimo, así que ese cambio no es tan fácil, ¿saben? A veces puede tomar menos de 24 horas, que se llama episodio mixto, pero generalmente tiene que ver con que un médico metió mano para tratar de arreglar el asunto y es paciente que lleva mucho tiempo así, etcétera, ¿no? Pero el trastorno bipolar se determina según los episodios que tenga. En terminología de antes, pero todavía aceptada, el trastorno bipolar tipo 1 es aquel que tiene por lo menos un estado de manía. Acuérdense que la manía era aquella que terminaba en el hospital, en la cárcel o en el INCIFO. Ese es un trastorno bipolar tipo 1. Si ese trastorno bipolar jamás en su vida ha tenido una manía, entonces se llama trastorno bipolar tipo 2. Puede tener depresiones, toda la vida depresiones, que cuando los psiquiatras los tratamos no funcionan a los tratamientos habituales de depresión unipolar y cuando ponemos un estabilizador del estado de ánimo vemos que mejora. O le toca a un pobre psiquiatra la mala suerte de ser el primero que descubra que ese paciente es bipolar cuando le da un medicamento antidepresivo y el paciente se va a manía. Pero esa manía no salió de manera natural, sino inducida por un médico. Eso se llama trastorno bipolar tipo 3. Entonces, quedamos que si alguien tiene solo depresiones o hipertimias, o depresiones e hipertimias, es bipolar tipo 2. Con una manía, con una sola manía que tenga en su vida, es bipolar tipo 1. Todo esto se lo cargamos a la serotonina. Siempre que piensen en trastornos del estado de ánimo, piensen que la serotonina está hacia arriba y hacia abajo. Si recuerdan, yo dije claramente que la depresión podía ser tan profunda que llegara a depresión psicótica y que la manía podía ser tan elevada que podía llegar a ser psicótica. De hecho, la característica de la manía, aparte del tiempo, es que hay psicosis, pérdida del contacto con la realidad. Y ahí nos pegamos a la línea de la psicosis. Psiquiatras se reúnen por un lado, por otro congresos, más congresos, fiestas, bebidas, bailes y más congresos, para llegar a que la psicosis es falta de apego a la realidad. En estos momentos podemos ver que ya hablamos de la psicosis apegada a la manía y a la depresión. Sin embargo, cuando uno dice psicosis, la mayoría de personas piensa en la esquizofrenia. Aunque debo decirles que lo más importante de la esquizofrenia es la disfunción. Es el síntoma cardinal de la esquizofrenia. La esquizofrenia tiene semiológicamente varias formas de ser descrita y de presentarse. Paranoide, que es la más común, en donde me siguen, hay voces, etc. Simple, en la que solo hay disfunción. Desorganizada o hebefrénica, en la que todo es una ensalada y no se puede integrar absolutamente nada. Y la residual, que es aquella que va acompañada de un deterioro cognitivo. Cuando empezó el estudio de la esquizofrenia no se llamaba esquizofrenia, sino demencia precoz, porque genera un deterioro cognitivo mientras haya cada episodio de psicosis, y en la esquizofrenia hay muchos episodios de psicosis.
tenemos que hablar un poco de las vías de la dopamina. La dopamina tiene la vía mesolímbica, que va del medio del cerebro al sistema límbico, que es el circuito de las emociones. De ahí salen los síntomas que llamamos síntomas positivos, que son los que dan lata. Las voces, la idea delirante, el ovni, el envolver todo en aluminio para que nadie se lo lleve, me están siguiendo, me dicen, esos son los síntomas que dan lata, lo que se nota, lo que la familia siente, ve y se entera y lo que hace que el paciente vaya al hospital. También existe la vía mesocortical, que va de la mitad del cerebro a la corteza, que es donde pensamos, integramos y abstraemos las ideas. Cuando hay un fallo en esa vía, tenemos alteraciones cognitivas manifestadas por cosas como falta de capacidad de integrar. Si yo les preguntara a ustedes qué promedio de la carrera tendrían si desde el principio los hubiéramos dejado contestar los exámenes a libro abierto, consultando Google, consultando quien quisiera, seguramente su promedio sería mejor. Sería mejor solo porque tienen la capacidad de abstraer e integrar, pero las personas con esquizofrenia tienden a tener un pensamiento concreto. Es por eso que a la hora de hacer una entrevista se les preguntan refranes. Uno de los más sensibles a esto es camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Todos pueden pensar ahora una interpretación adecuada para ese refrán y seguramente les irá bastante bien. Un paciente con los síntomas negativos de la esquizofrenia, o sea, los que no dan lata, o sea, los de la vía mesocortical, cuando le pregunten qué significa camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, va a contestar, pues, que si un camarón se duerme, se lo lleva a la corriente. Eso es lo que haría que ese muchacho con esquizofrenia no pudiera pasar la carrera con todo y tener los libros a la mano. No quiere decir que todos y cada uno de los pacientes sean iguales, ustedes lo saben. Los pacientes no leen los libros. Así que esto es para que estén informados y no piensen que todo el mundo está igual. También existe la vía tuberoinfundibular, que es aquella que está asociada con las hormonas. Es por eso que cuando damos antagonistas dopaminérgicos, como los antipsicóticos, los que son poco específicos bloquean también esta vía y entonces hay alteraciones hormonales como hiperprolactinemia. Así que si un paciente de la nada que toma medicamentos para la psicosis o algo por el estilo, de pronto empieza con galactorrea, alteraciones menstruales, bueno, deben pensar que es su antagonista dopaminérgico el que está generando esa dificultad. Y también existe la vía nigroestriada, que es la del control motor y que es la que genera que los pacientes con antipsicóticos viejos tengan parkinsonismo, que estén rígidos, babeando como en las películas. Eso pasa con los medicamentos viejos y poco específicos. Eso puede también generar un síndrome neuroléptico maligno, pero lo veremos más adelante. Entonces, sí, señores, esquizofrenia igual a mucha dopamina, Parkinson igual a poca dopamina. Hay un muy alto índice de suicidios. De hecho, comparativamente hablando, se suicidan más los esquizofrénicos que los deprimidos. Porque de pronto les parece la única manera de acallar una voz que los está molestando y diciéndole cosas feas. Son alucinaciones auditivas generalmente, peyorativas, o sea, los hacen menos, de comando, o sea, les indican que hacen cosas. Entonces imaginen que hay una voz que les dice, mata a tu mamá o te mato yo, mata a tu mamá o mátate tú, eres un inútil si no matas a tu mamá. Muchas veces terminan cediendo y se matan ellos. De ahí nos unimos a algo que se llama trastorno esquizoafectivo, que es como un poco la mezcla de trastorno bipolar con esquizofrenia. Entonces, son pacientes que están psicóticos todo el tiempo y se deprimen mucho o se suben mucho de ánimo hasta llegar a la manía,
Pero la diferencia con el bipolar es que el bipolar entre un episodio y otro tiene una recuperación ad integrum. Está perfectamente bien, no alucina, no nada. Es normal, normal, súper normal. Y el esquizoafectivo realmente nunca tiene una recuperación ad integrum. Todo el tiempo está ahí la psicosis molestando, aunque sea menos manifiesta, pero ahí estará. De ahí nos vamos al espectro autista. En uno de los extremos está el autismo y el otro está el Asperger en muy bajo grado. Resulta que, bueno, aquí tenemos este gran espectro que significa que el paciente tiene un sistema operativo diferente, pero a veces puede ser tan diferente que llega a la psicosis. Es muy delgada la línea, se va diluyendo, por supuesto hay gente que está Asperger, que está retiradísima de la psicosis, y hay personas que están muy cerca de la psicosis. Generalmente esto se descubre en niños. A alguno que otro adulto ya llega a descubrirlo, pero bueno, pues tendrán un Asperger por ahí, ¿no? Olvidé decirles que la edad de inicio de la esquizofrenia es en hombres de 15 a 25 años y en mujeres de 25 a 35 años. Y lo padece más o menos el 1% de la población. Vean que 1% no es tan poquito, es bastante. En ese mismo punto del autismo, que en realidad no todo es una psicosis, simplemente es un sistema operativo distinto y tal, pero bueno, puede estar cerca de la psicosis, nos lleva a la personalidad. La personalidad es algo que no está dependiente de sustancias, la personalidad es algo que se aprende. Es algo que, como se aprende, se desaprende. En el clúster A tenemos al esquizoide, el esquizotípico y el paranoide. Está unido a la parte de psicosis porque el esquizo sí tiene ahí una cuestión de antecedente, de personalidad premórbida, de algún gen por ahí en la familia, ¿no? Pero pues sigue sin ser un determinante. En toda la salud mental, absolutamente toda la salud mental, un gran factor de buen pronóstico es la capacidad cognitiva, incluyendo la metacognición, no solo el coeficiente intelectual. Entonces, bueno, que la metacognición es lo que está un poco complicada en los pacientes con trastorno del espectro autista, pero sí es cierto que el coeficiente intelectual puede ser alto y ayudarles. No hay tal cosa como que todos los autistas son inteligentes o todos tienen discapacidad intelectual. No hay tal cosa. Tienen el coeficiente intelectual que tienen y se acabó. Y aparte tienen esta cuestión, esta patología o esta alteración y entonces les es más o menos fácil adaptarse según su coeficiente intelectual, pero nada más. En todo lo de salud mental, absolutamente todo, la capacidad cognitiva es un gran factor que puede determinar la funcionalidad. En el clúster B estamos la mayoría, somos aquellos que tenemos mecanismos de defensa muy neuróticos y es el histriónico, límite, antisocial y narcisista. Y en el clúster C están como los ansiositos, el dependiente, el fóbico social y el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. Pero antes de movernos para allá, determinamos entonces que el neurotransmisor asociado con psicosis es dopamina. Ahora vamos a hablar un poco de las personalidades. El esquizoide es aquel que tiene un símil a los síntomas negativos de la esquizofrenia, así como Igor. Retraído, con poca capacidad de abstracción, muy cuadrado, inflexible,
mentalmente, pero no porque no se quiera brincar las reglas, sino porque realmente no imaginan, no puede pensar fuera de la caja, ¿no? El esquizotípico es aquel que simula los síntomas positivos de la esquizofrenia, este que se sale un poco de las creencias culturalmente aceptadas, religiosas, etcétera, ¿no? Le entra la numerología y al Hare Krishna y todas cosas que en otro contexto cultural podrían ser normales, pero no en el nuestro, pero pues la verdad es que tampoco tiene nada malo, entonces pues ni le movemos, ¿no? El paranoide es aquel que, como su nombre lo dice, piensa que todo el tiempo lo están siguiendo, que todo el tiempo va a pasar algo feo, que todo el tiempo nos están vigilando y son aquellos que piensan en los complots y las teorías conspiracionales y todo este rollo de cosas. Aunque seamos realistas, estamos en México y si alguno de nosotros dice, oye, creo que nos están siguiendo, la verdad es que es bastante probable que sí nos estén siguiendo. ¿Ven cómo es difícil ponerle una línea a lo normal? En cuanto al clúster B, está el histriónico, que es como Tiger, ¿no? Grita, etc. Imaginen a esta señora que encuentran por ahí en la calle, échenle unos 60 años, obesidad grado 2, mayones rosa fosforescente, un top verde fosforescente, bolsa amarillo fosforescente, zapatos color dorado, una uña verde, una uña rosa, una uña amarilla, fosforescente todas, alternadas, maquillaje tremendamente cargado con glitter, cabello pintado de algún rojo bastante fuerte y si puede tener brillitos, mejor. Estas mismas personas son las que hablamos mucho con las manos. Nosotros, por lo menos en México, es muy común que hasta movamos las manos cuando hablamos por teléfono. Y también tienden a exagerar todo. Exageran las historias, exageran sus síntomas, exageran un montón de cosas. El trastorno límite de la personalidad o borderline nos genera muchos problemas. Se llama límite porque los mecanismos de defensa son tan primitivos que rayan en lo psicótico, rayan en el desapego de la realidad. Y es por eso que tenemos el riesgo suicida. La expresión común del trastorno límite en este momento es el cortarse. Pero el cortarse no lo vean como es que quiere llamar la atención o es que se quiso matar. En general se cortan con una intención ansiolítica, o sea, están demasiado ansiosos pensando. Piensen lo más ansioso que los haya puesto en la vida, los momentos de mayor ansiedad que estén teniendo o que hayan tenido. De pronto, al realizar un corte, empieza a sangrar y eso echa a andar un mecanismo primitivo de instinto de la conservación, en que el cerebro nos dice que es más importante mantener mi vida que la babosada en la que estaba pensando. Entonces, disminuye tantito mi ansiedad. ¿Pero qué pasa? Pues la sangre se coagula, dejo de sangrar, vuelve la ansiedad, pues me vuelvo a cortar. En el trastorno límite hay sentimientos crónicos de vacío, temor al abandono, esfuerzos terriblemente obsesivos para evitar el abandono, acting outs, que es eso, actuar sus sentimientos, ¿no? En vez de decirte que me caes muy mal y me cayó tremendamente mal lo que hiciste, pues decido mejor romper tu Mac nueva o azotar la puerta. El trastorno antisocial de la personalidad o sociópata es aquel al que le valen las leyes. Dejen de pensar, por favor, que el antisocial es al que no le gusta la gente y que la cuarentena le vino bastante bien a los antisociales porque no ven gente. No, los antisociales son los malos, ¿ok? Los que se brincan las reglas. Pero seamos realistas, en nuestro país la verdad es que se vale mucho eso de brincarse las reglas. Nadie te juzga si te pasaste un semáforo, nadie te juzga si eres un poco gandalla, el que no tranza no avanza. Existen, por supuesto, sociópatas o antisociales de muchos niveles, desde el carterista ahí que anda robando cosillas, hasta no nos metamos con políticos, pero hasta el mero bueno del cártel del narco que quieran, ¿no?
Pero también existe otra cosa bonita del antisocial y somos los médicos. Los médicos tenemos una esencia bastante antisocial. Resulta que no hace mucho me enteré que al resto de la humanidad no le parece normal que nos estemos matando por ser nosotros los que hagamos tal o cual procedimiento que implica partir a una persona en dos. Bueno, para nosotros es muy lindo, pero parece que para los demás no. ¿Qué somos nosotros? Somos los sociópatas que de niños destripábamos lagartijas y todo esto y tuvimos la fortuna de poder sublimarlo y volvernos médicos. Así con un montón de cosas. El narcisista es aquel que es yo mero y nadie más que yo mero. No se da cuenta que el mundo está incendiado, no se entera para nada que todo está en llamas y que se acabó. De pronto llega contando la maravillosa anécdota de cómo es que se atravesó una cucaracha en su camino cuando iba llegando. Por ahí hay algunas teorías psicodinámicas que dicen que era el hermano mayor, que hacía todo bien y era el consentido, luego nace un hermano pequeño que no hace nada útil más que ensuciar los pañales y echar baba y no dejar a dormir a nadie en la noche y todos lo aman y se olvidan de él. Así que este niño chiquito empieza a hacer cosas bonitas y dibujitos que a su mamá le valen, hasta que es un dibujo tan bueno, realmente tan bueno, que mamá lo pega en el refri y por un segundo le quita la atención al hermanito. Pero el hermanito lo vuelve a tener. Así que por eso tienen de pronto ahí algunas regresiones cuando tienen hermanitos, ¿no? Evoluciona el tiempo y entonces este niño, el hermano grande, trataba de hacer que sus papás de verdad lo quisieran y entonces un día determinó que si ayudaba o fingía que le interesaba ayudar a cambiar el pañal del hermanito era una excelente idea y su mamá decía que era el mejor hijo del mundo. Así que de ahí es una muy buena idea tomarse para seguir siendo el mejor hijo del mundo. De pronto empieza a ser el mejor en la escuela, el mejor en deportes, el que trae a la novia más bonita, el que no se mete en problemas, el que todo sirve para comparación de mira, debería ser como él. Ese es el niño narciso que llega a la facultad de medicina o a algún lugar por el estilo o en otra línea se vuelve CEO de cualquier cosa. El problema con ellos es que pueden tener una herida narcisista muy grande, tan grande que también los lleve al suicidio. En el clúster C existe el dependiente, como Piglet, no iba a ningún lado si no le decía el Pooh, y eso que Pooh tenía discapacidad intelectual, pero bueno, estaba pegado a Pooh todo el tiempo. Es esta persona que es incapaz de tomar una decisión si no está preaprobada por cualquier otra persona, así sea su hijo de 3 años. El fóbico social es aquel que está sentado en el patio de la escuela viendo a los niños jugar y se le antoja muchísimo, muchísimo ir a jugar, pero se muere de la pena y del miedo de que le puedan decir que no. Así que no va a ir y se va a quedar ahí viendo todo el tiempo, hasta que de pronto llegue un niño y le diga, a ver, vente a jugar. Una vez que ese muchachito fóbico social se sienta aceptado por el grupo, en ese momento se vuelve normal, desenvuelto, platica, es el alma de la fiesta, pero hasta que tenga aceptación certera por el grupo. A diferencia del esquizoide, que es el niño que está viendo jugar a los otros niños y dice, guácala gente, y se va. El TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, este es el TOC de personalidad. En el TOC de personalidad, como dijimos, no hay vías alteradas, no hay neurotransmisores movidos, nada. Simplemente es esta persona inflexible, es la de los plumones de colores, es al que le pedimos los apuntes, es la que tiene la ropa por colores o la que tiene la ropa por días de uso o cada quien tiene su manera de organizar. Para nosotros los profesores son maravillosos los jefes de grupo así porque son los que tienen el cañón, pasan lista, no te van a hacer chanchullo con la lista, organizan el examen. Wow, es maravilloso trabajar con un jefe de grupo que sea TOC, sobre todo para los que somos TDA. El problema es que está en el cuadro de ansiedad. Y entonces de pronto su ritual de revisar 3 veces el candado del casillero, cuando tiene episodios de ansiedad tienen que ser 3 veces 3 y ya que se va tiene que regresar porque si no, pues no es que pase nada, solo da mucha ansiedad. Entonces, por un lado puede ser muy bueno, pero en el momento en que el TOC llega a un extremo de ansiedad no puede avanzar porque el día que tenga que presentar su tesis
va a ir en la diapositiva 185 y le van a decir, oye, pero tú tienes 15 minutos y puedes pasar 10 diapositivas. Sí, bueno, ahorita las reduzco. Y entonces llega el día de la presentación de la tesis y no hay reducción de diapositivas ni nada por el estilo, porque no pudo salir de la caja y no pudo tener flexibilidad mental. Ellos no se brincan las reglas, porque les genera ansiedad. Resulta que este antisocial está fuertemente asociado con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el trastorno oposicionista y desafiante, que habitualmente se desarrollan en la infancia y la adolescencia. Una manera más o menos sencilla de determinar si alguien tiene un trastorno por déficit de atención es ver si aguanta haciendo una de sus actividades favoritas. ¿A qué me refiero? Si los papás de un niño se quejan que tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad y le preguntan al niño cuánto tiempo pasa detrás del videojuego y el niño contesta que puede pasar 6 horas seguidas jugando un videojuego de rol y caracteres y todo el rollo, entonces es muy poco probable que tenga un TDA. El TDA es molesto, es incómodo, fastidia, no me permite jugar fútbol porque en el momento en que me pasan la pelota estoy pensando en otra cosa y no puedo jugar. Y aunque me muera de ganas de jugar cualquier juego que se les antoje en modo historia o en línea o algo por el estilo, no lo van a poder hacer aunque les guste mucho. Eso es alguien que tiene un verdadero TDA. Aquí, mucho más que en todo lo demás, el coeficiente intelectual tiene un gran rol. Una criatura con TDA y buena capacidad cognitiva fácilmente saldrá adelante sin necesidad de tratamiento farmacológico. En general, las estrategias obsesivas para compensar el TDA son una buena idea, es lo que se les da en terapia, con el coeficiente intelectual, que sea, eso da lo mismo, porque si no se lo enseñan, lo va a desarrollar. Y el trastorno oposicionista desafiante es aquel niño al que se le dice no. Entonces, si el niño va a correr y a cruzar la calle sin permiso de sus papás y el papá le grita no, el niño va a voltear a ver a su papá con mirada retadora y se va a cruzar la calle. En cambio, si va corriendo el niño a cruzarse la calle y el papá le dice ven, ayúdame, como no hubo un no, entonces el niño probablemente voltee y le dé la oportunidad al papá de alguna estrategia para traerlo y que no se vaya. Cuando estábamos hablando de TOC, les hablaba yo del TOC de personalidad. Ahora vamos a hablar del TOC que está asociado a cuestiones neuroanatómicas. Aquí estamos viendo como centro de la diapositiva la ansiedad. Vemos que el clúster C está fuertemente asociado a la ansiedad y el espectro autista y el Asperger también. Pero resulta que los bipolares en cualquier punto de su padecimiento también generan ansiedad y los depresivos también. Los psicóticos, como hay alguien amenazándolos todo el tiempo, están ansiosos. Pues sí, señores, todo da ansiedad. La ansiedad es un mecanismo primitivo que nos ha llevado a un punto evolutivo adecuado. La ansiedad es como el dolor, está ahí para avisarnos que hay algo mal. Pero de pronto ya estamos muy avisados y ya no tiene mucho sentido. El trastorno obsesivo compulsivo, ahora sí, el de alteración neuroanatómica, está asociado a ideas obsesivas, intrusivas, o sea, se meten a mi cabeza sin mi permiso, egodistónicas. Ego yo, sintónico mismo canal, distónico distinto canal. Entonces, egodistónicas quiere decir que no tienen que ver con lo que yo considero adecuado, mis valores, mis principios y lo que yo quiero. Como estas ideas me están molestando constantemente, necesito hacer algo para sacarlas. Y se llaman conductas compulsivas, aquellas cosas que se hacen activamente con tal de distraer ese pensamiento que nos está matando. Las más frecuentes ideas obsesivas son ideas de contenido sexual que no tienen que ver con nuestros gustos y deseos, y las conductas compulsivas habitualmente se van hacia
limpieza, lavado de manos, que en estos momentos no nos viene mal, hasta rezar de manera compulsiva, no juzguen a sus abuelas y cualquier cosa por el estilo. El trastorno de ansiedad generalizada es eso de Doña Angustias, este placer de estar angustiado por todas y cada una de las cosas que suceden en el mundo, en la facultad, que sucedieron hace 500 años, que podrán suceder eventualmente, o que quién sabe, pero la verdad es que la ansiedad es una angustia sin sustento, no hay algo realmente. Si alguien está preocupado porque no tiene dinero, pues es una preocupación genuina. Si alguien está preocupado porque se va a morir, pues también. Eso es una angustia genuina con un fondo adecuado, pero la ansiedad no tiene un trastorno, es porque sí y ya. Las fobias específicas, como su nombre lo indica, pues están dirigidas hacia la araña, las alturas, la gente, pero es muy específico el a qué está asociado. El trastorno por estrés postraumático es esta ansiedad que se da después de haber vivido algo que me haya hecho sentir que mi vida estaba en riesgo. Esto es muerte o cualquier cosa que mi cerebro decida interpretar como estrés postraumático. No importa si al resto del universo le parece normal, eso es lo de menos. Para esa persona es un terrible estrés postraumático. Imaginen a alguien que siempre ha vivido en un pueblo lejano, vaquitas, agüita, etc. Y de la nada aparece en el metro de la Ciudad de México y se puede bajar a la estación siguiente. Seamos realistas, su vida no estuvo en peligro. Bueno, hay un porcentaje de posibilidad de que lo estuviera, pero generalmente no. Y al bajar de la estación, esa persona sabe que estuvo a punto de morir. No hay manera de evitarlo. Los expertos en el estudio del estrés postraumático son los de Estados Unidos porque les encanta mandar soldados a todo mundo. Entonces, cuando regresan de la guerra, pues tienen estrés postraumático en el que cualquier ruido fuerte o cualquier cosa los estresa, que cualquier cosa los asusta. Los estudios actuales nos indican, y necesito que todos se lo aprendan bien, que no se pueden dar benzodiazepinas, ¿ok? No toquen las benzodiazepinas, son niños chiquitos, no toquen las benzodiazepinas. Solo pueden tocar diazepam como relajante muscular y únicamente como relajante muscular o para controlar un estatus epiléptico. Y el midazolam si planean meterle un tubo a alguien a la boca o planean hacer un procedimiento en el que tenga que estar dormido. No toquen el resto de las benzodiazepinas, no las usen. Lo único que generan es una fijación anómala de las proteínas que elaboran el recuerdo y va a estar peor, van a fastidiar más a su paciente. ¿Qué se usa? Tenemos un medicamento muy bueno, se llama quetiapina, que está clasificado como un antagonista dopaminérgico, pero también tiene un excelente efecto ansiolítico y un excelente efecto de control del estado de ánimo. Así que pueden darles quetiapina o risperidona, lo que tengan a la mano, pero no les den benzodiazepinas. También existe la reacción al estrés grave y el trastorno adaptativo. La reacción al estrés grave es: me asaltaron en el camino y tengo mucho miedo, ¿no? O me secuestraron, pero no necesariamente se vuelve un estrés postraumático porque mi cerebro decidió darle la connotación de que no iba a perder la vida, sino de que fue algo muy malo y ya. El trastorno adaptativo es pues cuando me cortaron y cosas por el estilo, y lo pongo en verde porque puede dar síntomas ansiosos y síntomas depresivos sin generar una depresión. En la imagen vemos una tractografía en un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo. Lo que están viendo ahí es una idea que sale desde el temporal y llega al frontal, que es el que filtra las ideas. Una vez filtrada la idea, el frontal decide si se realiza o no se realiza. Si se realiza, manda la indicación para hacerlo. Lo que tenemos en el trastorno obsesivo compulsivo, y por si lo quieren pensar de esta manera, es ustedes pensando dónde está su crush y por qué no contesta, su cerebro diciéndoles márcale, márcale, el frontal diciendo no, espérate, colgaron hace 10 minutos. Hasta ahí quedaría todo bien. Si no fuera porque la idea se regresa a su temporal para decirle márcale, márcale,
Y entonces el frontal le dice que no, que te esperes, que pasaron 11 minutos. Y así nos pasamos muchas horas. Ahora imaginen eso con toda clase de ideas obsesivas y que no tienen nada de bonito. Eso hace un loop entre el temporal y el frontal eterno, muy difícil de cortar, a menos que se ponga un estimulador cerebral profundo o que demos mucho tratamiento y mucha psicoterapia. Y acuérdense que todo en la medicina es multidisciplinario y en equipo. Entonces decíamos que ansiedades, doña angustias, fobias específicas, trastorno por estrés postraumático y reacción al estrés grave y al trastorno adaptativo. Esto está a cargo de la noradrenalina, prima cerebral de la adrenalina. Asociado a un montón de cuestiones de la personalidad están los trastornos de la conducta alimentaria. No son trastornos de la conducta alimenticia, son trastornos de la conducta alimentaria. Lo alimenticio es lo que te da alimento, lo alimentario no te alimenta, como vomitar y eso no alimenta a nadie. Entonces, existe la anorexia nervosa con restricción, amenorrea y un índice de masa corporal bajo. Así como les dije que en la esquizofrenia el síntoma cardinal era la disfunción, en los trastornos de la alimentación el síntoma cardinal es la distorsión de la imagen corporal. Aquí me voy a referir en femenino porque hasta el momento todavía somos más las mujeres las que lo padecen. Entonces, es al llegar a la casa y tener un mal día me veo más gorda. Si me peleo específicamente con mi novio, se me ven más gordas las piernas. Si me peleo específicamente con mi mamá, se me ven más gordos los brazos. Y si es con mi papá, tengo papada. Y cuando odio a todos, pues estoy toda gorda. Entonces hay una clara distorsión de la imagen corporal. Esa es la que genera todo el problema. Entonces la anorexia nervosa es la más común. Restricción es un patrón restrictivo obsesivo. Miren, está ahí ligado al TOC, ¿no? Generalmente son niñas de buenas calificaciones, que van bien a la escuela, que no dan problemas en casa, que son muy TOC, suficientemente TOC como para aprenderse todas las calorías, porque me imagino que la mayoría de nosotros hemos intentado de muchas maneras hacer dieta y nunca logramos absolutamente nada. Y eso que somos médicos. Estas niñas, que cada vez empiezan más pequeñas, en México es entre 8 y 10 años, empiezan a ser capaces de contar las calorías perfectamente, de saber cuánto se necesita, la fórmula del gasto energético basal y todo ese tipo de cosas. Esto lleva a una falla general que produce amenorrea y un índice de masa corporal menor a 17.5, tienen lanugo por la desnutrición tan severa, pueden llegar a no comer nada, tanto que hay que ponerles una sondita en la nariz y todo esto. La bulimia es un periodo de atracón con purga. Y atracón no es un atracón bonito como el de nosotros de voy a ver el partido y entonces me como una pizza yo solo. No es un atracón bonito. Atracón se define como una comida del doble de lo que comerías normalmente en un día en menos de 2 horas y con sensación de pérdida del control. Fíjense muy bien esto, sensación de pérdida del control. Atracar 1 litro de helado no nos hace sentir perder el control. Podemos parar cuando queramos. Quien tiene atracones puede comer basura o cosas por el estilo porque está en un atracón. Puede comer, no sé, manteca cruda, puede comer un montón de cosas que no comemos normalmente por gusto. Seguido del atracón llega la culpa y la purga. La purga puede ser vomitando, aunque la verdad es que así nos levantemos a vomitar en el último bocado, así corriendo, solo podemos vomitar el 30% de lo que comimos. A las pacientes con bulimia se les enseña que después de vomitar no se laven los dientes, mucho menos con pasta. Tienen mucho ácido clorhídrico como para todavía echarles pasta que es abrasiva. O si no, nada más agüita así, bueno, ustedes estuvieron en química y saben lo que pasa cuando le echan agüita al ácido clorhídrico. Y además todavía lo distribuyes alegremente por tus dientes por si hubiera alguno que hubiera librado la batalla. Entonces, por eso lo primero que les enseñamos es que no se laven los dientes
con pasta y con agua y con cepillo de dientes. Ellas tienen una asociación con el trastorno límite de la personalidad. Vomitar es equivalente a cortarse y generalmente lo desencadenan más o menos las mismas cosas. Estas niñas no necesariamente están con peso bajo, tienen peso normal o incluso sobrepeso. Porque, bueno, las purgas a final de cuentas no son tan efectivas, ¿no? Así sean laxantes o lo que sea, no es tan efectivo. Viene la anorexia nervosa compulsivo-purgativa. Es una mezcla de ambas. TOC con límite. No solo no come, no solo restringe, sino que aparte de no comer y restringir, va y se mata horas en el ejercicio, se purga todo lo que puede. Es muy complicado. Pues es muy complicado para ellas. La verdad es que la pasan bastante mal y por eso tenemos que trabajar entre todos. Existen los trastornos de la conducta alimentaria no especificados, que quiere decir que pues no se cumplen todos los criterios de los 3 primeros. Por ejemplo, en el 1, que es la anorexia nervosa, pero con menstruación normal, o sea, restricción e índice de masa corporal bajo. En el 2, el TANE2, es lo de la anorexia, pero con índice de masa corporal normal, aunque haya amenorrea. El 3 es bulimia, pero con menos frecuencia. El patrón de presentación de bulimia es 3 veces por semana. Entonces aquí se presenta menos de 3 veces por semana y para hacer el diagnóstico tiene que presentarse por 3 meses. Entonces o se presenta menos de 3 meses por semana o tiene menos de 3 meses de haberse presentado. Y el TANE4 es la bulimia, pero no siempre que hay atracón hay purga, o no siempre que hay purga hay atracón. No están siempre relacionadas. El TANE5 es por rumiación, mastico y escupo. Pero además esto tiene otra connotación. Mastico, escupo, y si estoy enojada conmigo, voy y lo meto entre mi ropa. Si estoy enojada con mi mamá, voy y lo meto entre la ropa de mi mamá, y si estoy enojada con mi novio, voy y lo pongo en los boxes limpios de mi novio. Entonces es una cuestión de agresión bastante primitiva, pero se presenta. Y el trastorno de la alimentación tipo 6 es solamente atracón. Son aquellos que ven en la tele, en los programas de Estados Unidos y todo esto. Recuerden que nunca se les debe dar tratamiento para que les dé hambre. Si les damos alguno de nuestros medicamentos que dan hambre, que en salud mental hay muchos medicamentos que dan hambre, lo único que vamos a generar es que tengan más ansiedad porque tienen más hambre. Y eso va a hacer que tengan más conductas, así que no sirve de nada darles medicamentos como olanzapina y paroxetina que les va a dar hambre. Vamos, ya que volvimos un poco al clúster B, vamos a los trastornos somatomorfos. Son aquellos en los que nuestras emociones nos generan síntomas físicos. Está muy asociado al clúster B. El trastorno conversivo está asociado a ansiedad, es esta paciente que vemos en urgencias con las manitas torcidas. Pero en cuanto les explicamos qué pasó, les decimos, fíjate que tienes una alteración en la que tal, lo aceptan. Ellas no lo hacen por mala onda, ni lo están inventando, ni quieren molestar, ni nada. Simplemente tienen pérdida del control y es una cuestión impulsiva y de ansiedad, entonces normalmente les va bien con terapia. El trastorno facticio es facticio, no ficticio, pongan atención. Hay una ganancia secundaria que generalmente es apapacho, dinero, apoyos económicos, cosas por el estilo. También existe el simulador. El simulador es cualquiera que habla y dice que no puede ir a la escuela porque está enfermo y realmente se fue a pasear a las islas. Es aquel que llega y les pide una hoja de urgencias diciendo que le duele mucho la cabeza, únicamente para tener una constancia de que fue al hospital ese día y no fue a declarar al juicio que le estaban haciendo por homicidio. El Munchausen es aquel en el que la intención es la atención médica.
la ganancia es la atención médica. Entonces existe el Munchausen, que es autoinfligido, y el Munchausen by proxy o por poder, que se le hace hacia los que uno cuida, hacia sus hijos, sus papás o hacia los que cuida. Por ejemplo, la mamá que trabajaba en el laboratorio del hospital y tomaba muestras de los cultivos para ponérsela por sonda urinaria a su bebito de 2 años, con lo cual siempre estaba hospitalizada la criatura. Es esta mamá en la que ustedes se dan cuenta que en vez de estar angustiada por su bebé, o el paciente que está angustiado por cómo voy a mejorar, está más pendiente de si el doctor vino, si tenía sexta velada, si anda con la interna, pero también tiene esposa. Al jefe de enfermería le gustan las tortas, pero está a dieta, entonces no se lo podemos traer. Todas esas cosas saben y no saben nada ni de su padecimiento o de su paciente. Y la hipocondria es temor a cualquier enfermedad que se haya visto en la carrera de medicina o leído en Doctor Google. Todo me lo atribuyo y me imagino que tengo cualquier cosa y me genera mucha angustia. Esos son los trastornos somatomorfos asociados tanto a ansiedad como a rasgos clúster B de la personalidad. Ahora vamos a las adicciones. Las adicciones muchas veces se llaman, se llama patología dual. Patología dual es que detrás de esa adicción hay una enfermedad de salud mental. Imaginen este niño que fóbico social y de verdad penita, estaba en la secundaria y chaparrito y todos se burlaban de él y no tan listo y todas esas cosas. De pronto su hermano de la prepa hace una fiesta en casa cuando los papás no estaban. Su hermano de la prepa invita a sus amigos, unos están en la prepa y unos están en la universidad, así que van niños, niñas y hay mucho alcohol corriendo en esa fiesta. El chamaquito de 13 años, en vez de huir y esconderse, empieza a pasear por la casa y empieza a muertear, o sea, a tomarse todos los restitos de alcohol que encontró por ahí. El niño no sabe qué pasó, pero el próximo lunes descubre que tiene novia, hay fotos de Face en él, de él con la novia, que era la más buena de toda la prepa, que no quiso estar con los de la universidad, sino con él, y empieza a tener aclamación cultural y las niñas de su escuela empiezan a ponerle atención y los niños malos de su escuela empiezan a respetarlo y a saludarlo. Saliendo de la secundaria fue la niña por él y le dio un beso frente a todos. Ahora resulta que tiene amigos de la universidad que lo pasan a recoger en coche y lo llevan a casa. Ese niño va a terminar siendo alcohólico. ¿Por qué? Porque se le presentó alcohol antes que un terapeuta. De ahí se desarrollan todas las hipótesis acerca de las adicciones, como que el TDA y el oposicionista tiende a preferir marihuana, pero la marihuana da una cosa que se llama síndrome amotivacional, que muchas veces se confunde con depresión, pero no es depresión, simplemente pues ya no hay nada ni bueno, ni malo, ni irregular, ni absolutamente nada. Sin embargo, ahí hay unos puntitos que llevan a la psicosis. Aunque la marihuana per se no es psicotizante, pero si uno trae ahí un gen colado, ese gen puede generar una psicosis. Las personas con trastornos afectivos normalmente tienden a preferir cocaína para detener un poco esta avalancha afectiva que tiene por ahí, ¿no? Todo lo demás, hongos, opio, drogas sintéticas, generan trastornos neurocognitivos y son una gran plataforma para desarrollar una psicosis muy importante. Sobra decir que también tienen un alto riesgo de suicidio cuando las cosas ya fueron mal. Pero bueno, como se imaginan, pues todo por servir se acaba y acaba por no servir. Así como salen arrugas en la cara y las canas y todo esto, bueno, pues el cerebro también se empieza a deteriorar. Después de los 25 todo es para abajo. Pero también nosotros hacemos cosas para ayudar, ¿saben? Cada episodio depresivo, cada parranda, cada cosa que descuidamos respecto a nuestra salud mental, cada vez que se nos ocurre estudiar medicina, cada vez que pasan esas cosas horribles, hay un trastorno neurocognitivo. Y cuando ese trastorno neurocognitivo ya genera una disfunción, se llama
trastorno neurocognitivo mayor. Tenemos de inicio temprano, antes de los 65, y de inicio tardío, después de los 65. Por su afección tenemos corticales y subcorticales. Corticales, bueno, no es tal cual, pero por ser un poco reduccionista, pues el cortical tiene mucha afección de los síntomas de memoria y de cuestiones cognitivas, y el subcortical tiene también afecciones motoras. Existe una cosa que se llama pseudodemencia. Ese nombre no es un nombre real. Más bien es una manifestación. Esta parte de las demencias reversibles, pero es una manifestación de un episodio depresivo o cualquier cuestión afectiva. Y hace que la persona piense que se va a morir y que tiene Alzheimer y que ya le dio demencia. Pero esto funciona así. Si yo les pregunto cuántos coches rojos había en la entrada de la facultad cuando llegaron, no me van a saber decir, y no es porque tengan alteraciones en la memoria, es porque realmente no les importa. No les importa porque su cerebro tiene mejores cosas en que pensar. A menos que de eso se fuera a tratar su examen, entonces le pondrían atención. Cuando alguien está muy deprimido, muy ansioso, el cerebro no es capaz de poner atención en nada que no sea lo malo y lo problemático. Entonces, como no pueden poner atención en nada, no se fijan las cosas en la memoria y no se pueden ejecutar, y por eso da la sensación de haber perdido la memoria. También existe la demencia por deficiencia de vitamina B, que habitualmente está asociado a cuestiones de mala absorción y de desnutrición. Y se arregla poniendo vitamina B intramuscular. Yo creo que es la única cosa en el mundo para la que la vitamina B intramuscular sirve. No le veo muchas más cosas. Así que no se las den a todo mundo para todo. Y existe el síndrome de Hakim-Adams, que tiene una triada de trastorno neurocognitivo, marcha atáxica e incontinencia urinaria. Esa imagen que ven ahí es del síndrome de Hakim-Adams o hidrocefalia normotensa. Si se llega a demostrar, se hacen pruebas de marcha y de memoria al paciente, luego se extraen 40 mililitros de líquido cefalorraquídeo, se vuelve a hacer la prueba y si mejora se considera que podemos poner una valvulita para mejorar la cognición. En el trastorno neurocognitivo mayor hay una cosa que se llama delirium, no delirio, delirium. El delirium es el síndrome confusional agudo debido a una causa médica. Tiene inversión del ciclo sueño-vigilia, fluctuaciones en el estado de alerta, o sea, es el paciente que no los deja dormir durante la guardia porque está gritando y pateando, tienen alucinaciones visuales, tienen de todo, y es asociado a causa médica, que puede ser gripe, infección de vías urinarias, puede ser desequilibrio hidroelectrolítico, cualquier cosa. Siempre viene en el contexto de un trastorno neurocognitivo, que quizá no era mayor todavía, apenas venía por ahí, pero ya con que haya un poco de deterioro cognitivo, ya es suficiente para que se pueda desencadenar un delirium. ¿Cómo se quita el delirium? El delirium se quita curando el problema. Si se fracturó la cadera, si tiene un desequilibrio, si tiene un hilio, la arreglen el problema y con eso se quita. ¿Qué pueden hacer en lo que se quita? Bueno, pueden poner haloperidol intravenoso. ¿Para qué intravenoso? Porque supongo que no tienen ganas de tener un paciente que les haga un trastorno neuroléptico maligno y tener que ir a terapia intensiva y tener que echarle mucha agua, ¿verdad? Entonces así, intravenosos, nos ahorramos el metabolismo de primer paso y los metabolitos nos generan menos problemas. Y si no, pues pueden utilizar risperidona vía oral si lo tienen que controlar en casa. Yo les decía que estaba asociado al trastorno neurocognitivo. El más común, el popular, el ganador y el taquillero es el Alzheimer. El Alzheimer es un deterioro amnésico gradual con predominio de alteraciones visoespaciales. O sea, la característica es: yo era taxista y de pronto ya me pierdo a la vuelta de casa y tengo que llamar para que vengan por mí. Y empieza a pasar cada vez más poquito a poquito. Otro muy común en nuestra sociedad es el vascular. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en nuestra población hay gran prevalencia de hipertensión, diabetes, dislipidemia y todo el síndrome metabólico.
Entonces vascular es cada infartito pequeño que nunca supimos que ahí estaba. Entonces cada pérdida de la función es un escaloncito, es una pérdida de funciones escalonada y depende del sitio, ese es cortical y subcortical, puede ser lo que le guste. Por lo tanto, en México lo más frecuente es la demencia mixta, o sea, la que tiene de las dos. Como finalidades de examen se presentan así las cosas. El Alzheimer, a los 65 años, se presenta en el 1% de la población. A los 70 en 2%, a los 75 en 4%, a los 80 en 8%, a los 85 en 16%, a los 90 en 32% y creo que ya hice mi punto bastante claro. Esa es la respuesta en los exámenes. Existen otro tipo de patologías que generan un trastorno neurocognitivo mayor, como el Parkinson Plus, que es el síndrome extrapiramidal rígido asinético propio del Parkinson, pero cuando es Parkinson primero se dan los síntomas motores y hasta un año después empieza un trastorno neurocognitivo. Cuando es Parkinson Plus primero empieza el trastorno neurocognitivo mayor y luego empieza un año después el trastorno motor del síndrome extrapiramidal rígido asinético. Existe, como les dije, el Parkinson. Están asociados, pero tienen que aprender a diferenciarlos. También existe la demencia frontotemporal, que tiene la variante frontal, y cuando está la variante frontal, el paciente está desinhibido. El paciente lo pasa bastante bien, está desinhibido, corre desnudo por la calle, le escribe a su mujer te amo en la pared con caca de su propio pañal, pero para él es el gesto más romántico que hay. Esa es la variante frontal. Habitualmente empieza antes de los 65. En las variantes temporales tenemos la afasia progresiva primaria y la demencia semántica. La afasia progresiva primaria es como ir perdiendo las palabras de vocabulario que iban aprendiendo en la escuela, así como fueron entrando, se van perdiendo, se pierde lo más nuevo y luego lo más viejo. Siempre en memoria se pierde lo más nuevo y luego lo más viejo, así que no cuenta que les digan que el paciente sabe los nombres de sus compañeros de kinder. Y en la demencia semántica lo que tenemos son problemas de confundir cosas del mismo grupo semántico como mesa con silla y ese tipo de cosas. También existe el trastorno neurocognitivo asociado a VIH, que es simplemente por tener el virus. No tiene que ver aquí con si la carga es detectable o no es detectable. Simplemente al tenerlo hay un trastorno neurocognitivo. Por supuesto, sobra decir que si hay carga detectable o si hay francamente un SIDA, pues es muchísimo más rápido ese deterioro cognitivo. Y también existe la demencia por priones. La demencia de inicio temprano y rápida evolución, una de las principales es la de priones, la de las vacas locas, pues. Estos pacientes en un año pierden absolutamente todo. La enfermedad del sueño, todo este tipo de enfermedades por priones son los principales que generan un trastorno neurocognitivo mayor de inicio temprano y rápida evolución. En el Alzheimer van a encontrar histopatológicamente ovillos neurofibrilares y placas amiloides. El beta-amiloide es, hagan de cuenta, un lubricante para neuronas. Cuando las neuronas sufren alguna lesión, traumatismo, lo que sea, sale este lubricante, que es el beta-amiloide, para facilitar el proceso de reparación. El problema es que cuando ya se reparó, genera una como cristalito ahí que le está dando lesiones a la neurona el resto de su vida, ¿no? En los exámenes, cualquier cosa que mencione proteína tau es ahí. Si preguntan factores de riesgo y ponen ApoE4, es ahí. Si preguntan acerca de la presenilina 1, es ahí. Podríamos pasar muchísimo tiempo hablando de este apasionante tema, pero creo que podrían solo aprenderse estas partes y va a ayudar mucho. A esto me refería con que la psiquiatría es un constructo. La psiquiatría es un constructo porque todo, absolutamente todo, está relacionado. Espero que les haya servido este repaso de psiquiatría. Chao.